Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, Utelianos Magnos. Ya empezamos la semana con nuestra primera clase magna que nos va a, el maestro Servín nos va a enseñar, además, buenas tardes, se los presento, ¿no? Que voy a estar hablando ahorita con ustedes y les va a enseñar, además, cómo complementar, ya vimos varias clases de Excel, cómo complementar tus reportes con otras aplicaciones donde puedas hacer más dinámica tu información. Y bueno, pues estamos ya en la penúltima clase de nuestro laboratorio de datos, que fue febrero. Mañana no se pierdan la última sesión y bueno, pues ya también pronto a la trivia, que estaremos haciendo como muchos más dinámicas, así es que síganos, no se los pierdan, les estaremos mandando también información en nuestras otras cuentas de Instagram, en Clases Magnas Utel, y en Twitter, @clases_magnas. Entonces los esperamos, presten atención. Recuerda hacerles las preguntas. Perfecto. Porque luego están muy concentrados en la explicación, entonces sí, claro. Les van a hacer las preguntas y bueno, pues ya mañana sabremos quiénes son los ganadores. Perfecto. Maestro, muchas gracias. Lo dejamos para que nos instruya. Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Héctor Servín. El día de hoy vamos a ver la parte de embellecer los reportes y hacerlos dinámicos. ¿Ok? Entonces, para comenzar, me gustaría platicarles un poco de mí. Actualmente yo me desempeño en el área de coordinación de gestión e implementación de procesos en la Universidad Utel. Tengo especialidad en base de datos y estudié la ingeniería en nanociencia y nanotecnología en la Universidad Politécnica del Valle de México. Actualmente yo vivo todos los días con esta parte de bases de datos todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, espero compartirles bastante para que ustedes puedan hacer pues, más dinámicos y más estéticos la parte de sus reportes. ¿Okay? Quiero empezar con esta frase de Steve Jobs, quien nos habla de que el diseño no es solo cómo se ve y se siente, sino también diseño es cómo funciona. Cuando hablamos de embellecer la parte de nuestras bases de datos y hacerlas más ágiles, precisamente se refiere a esto. No nada más es que se vea bonito o que tenga buenos colores, sino que también sea funcional al final del día y sobre todo que nos pueda ayudar para poder tener un mejor entendimiento acerca de todas las bases que toda la información que hoy por hoy nosotros vamos a estar analizando. La otra vez escuchaba en un programa de radio que decía la locutora, cada hora se sube el suficiente contenido a YouTube con el cual, si ahorita nos pusiéramos a verlo, no nos alcanzaría la vida. Es decir, cada vez nosotros navegamos y tenemos más y más información. Y no precisamente nosotros estamos sacando provecho de esta información y es por eso que también tenemos que empezar a voltear a ver otras alternativas, otras formas para poder analizar la parte de nuestros datos, pero a través de una forma también ya más dinámica e interactiva y sobre todo también en línea, ¿no? Que es tendencia hoy por hoy, todo manejarlo a través de la red. Entonces, quiero que entiendan, sobre todo, que no está peleada la parte del diseño con la parte de los números. No porque sean números, porque sean datos, quiere decir que tiene que ser muy plano o que tiene que ser muy complejo de entender. Lo podemos hacer dinámico y eso es lo que el día de hoy voy a tratar de que ustedes se lleven y que lo puedan aplicar ya mediante ejemplos prácticos. Entonces, vamos a empezar con esta parte del Excel. Entendamos que Excel es hoy por hoy la plataforma, me atrevo a decir, de las principales a nivel empresarial que ocupamos para manejar la información, para analizarla, para tenerla y pues no necesariamente siempre vamos a seguir
ocupando las mismas aplicaciones, las mismas herramientas. Creo yo que debido a la cantidad de información que hoy por hoy podemos procesar, el Excel por sí solo ya no nos va a funcionar al 100, o al menos como nosotros esperaríamos, y es por eso que tenemos que pues, empezar a utilizar los nuevos complementos para que podamos analizar mejor y entender la parte de la información que nosotros vamos a tener. Entonces, hablamos de dos escenarios, el Excel tradicional contra el Excel moderno y sus respectivos complementos, que en este caso vamos a utilizar a Power BI. Entendamos que Power BI tiene que ver con la parte de la paquetería 360 de Microsoft y entendamos que no es que vaya a sustituir a Excel, quiero que entiendan esa parte, no es que lo vaya a sustituir del todo, ya que tenemos que empezar entendiendo en qué casos sí vamos a ocupar Power BI y en qué casos el Excel todavía nos va a ser funcional para poder pues, manipular, analizar y jugar con cierta información. Entonces, dicho esto, entendamos que Power BI es un complemento de la mayoría de los motores de base de datos que hoy por hoy vamos a tener, ya que lo vamos a poder conectar para que funcione como un visualizador de bases de datos y a su vez los puede hacer que la interacción dentro de esta plataforma sea más dinámico, sea más fluido y sobre todo que también pueda participar en entornos como la red, es decir, en línea. Entonces, hablamos de, aunque Excel sigue evolucionando, aunque Excel sigue avanzando, tenemos que entender que también estos complementos que van saliendo, pues es precisamente para que podamos sacarle un mayor provecho, no tanto para la sustitución, ¿ok? Entonces, veamos la situación actual. Hoy por hoy tenemos esta es como la línea de trabajo. Tenemos los datos que nos caen ya sea en un archivo de Excel, en CSV, en textos o en otro tipo de base de datos. De ahí, nosotros, un analista o algún programador o alguna persona que esté en el medio de la información, mediante fórmulas de Excel, mediante Visual Basic for Applications o motores de cálculos de Excel, es cuando empieza a procesar esta información, para que al final, después de un arduo trabajo, pues lleguemos a un reporte final. Es como la situación que ahorita nosotros tenemos. Pero pensemos que esto es un ciclo interminable. Vamos a partir de los requerimientos del negocio y las preguntas que nosotros necesitemos contestar o atender. Es decir, vamos a empezar con los problemas. Posteriormente, vamos a plantear un problema, una variable, la que ustedes gusten. Posteriormente, el proceso o el ciclo que sigue un diagramado. Este diagramado es el listado de las herramientas que nosotros vamos a utilizar y los algoritmos para poder obtener respuestas. ¿Ok? Por tercer paso en el ciclo, tenemos el tiempo de ejecución, que es el tiempo que va a tomar al usuario de Excel crear las soluciones y los reportes. Y ya por último, tenemos el reporte final, donde ahí ya vamos a comprobar la solución, si es viable o no. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a tener ya pues, nuevos problemas? Se repite el ciclo. Es de lo que les hablo, que no precisamente todo el tiempo tenemos que seguir ocupando y utilizando los mismos medios, las mismas herramientas para analizar la información. Entendamos que si seguimos haciendo esto, al final del día se vuelve un ciclo interminable y esto es un problema al final del día de Excel, hoy por hoy, que también nosotros entre más problemáticas vayamos teniendo, y esto va a ir en función de la información que tengamos, entre más tengamos, nosotros vamos a tener más oportunidad de analizar, de revisar, entonces este ciclo va a ser interminable. Eso es algo que nos ofrece Power BI, que podamos nosotros cambiar la dinámica y que sea mediante estos 4 pasos, ¿no? Primero, obtener la información, se va a crear un proceso de extracción, transformación y carga de datos, ¿ok? Vamos después a enriquecer los datos con nuevos cálculos y relaciones, es decir, vamos a crear un modelo de datos para el análisis, el cual
va a tener un motor veloz de cálculos. Por tercer paso vamos a visualizar, es decir, vamos a tener datos con un modelo analítico y veloz. Esto es importante, la velocidad, y gráficas modernas. Tenemos que salir un poco también de lo tradicional, de barras, de las de pastel, y también voltear a ver otro tipo ya de gráficas que nos pueden ayudar a ser más amigable la información y sobre todo a darle otro panorama también a nuestro contexto. Entonces, esto también se va a dar mediante visualizaciones modernas bajo una estructura que va a ser extensible. Y por último, viene la parte de automatización, que todos los procesos anteriormente que anteriormente les menciono, los podamos programar y a la vez automatizar. Esto es lo más importante, que no tengamos siempre que estar haciendo el mismo proceso una y otra vez hasta que se vuelva el ciclo interminable. Esto es lo que nos ofrece Power BI. Si lo podemos ocupar como complemento de forma adecuada, el poder automatizar, que es hoy por hoy creo que una de las principales tendencias dentro del entorno empresarial. ¿Okay? Recuerden que pueden ir escribiendo sus dudas para que al final pues, podamos ir trabajándolas y con gusto las estaremos atendiendo. Entonces, continuando, tenemos que este sería nuestro flujo de trabajo. Iniciamos con Excel, es decir, con los datos en crudo o con alguna tabla de datos, y mediante Power Query, que es también un nuevo complemento que va a tener tanto Excel como Power BI, es con lo que vamos a empezar a manipular y a extraer los datos, tanto en Excel como en Power BI. Y por último, tenemos a Power BI, que se va a alimentar a través de los datos de diversas bases con los que nosotros contemos. Ahorita voy a hacer un ejemplo para que les pueda ir quedando claro y lo vayan viendo cómo es que lo hacemos. ¿Ok? Pero de esta forma es en la que va a ser nuestro flujo de trabajo. Aquí viene un nuevo nombre que no había mencionado anteriormente y es el de Power Query. Power Query va a ser una herramienta para la adquisición y transformación de la carga de datos. Es decir, es una herramienta ETL por siglas en inglés, Extract, Transform and Load, ¿ok? Que se refiere prácticamente a esa parte de extraer la información, irla transformando para que nosotros la podamos cargar en alguna base de datos. Créanme que el buen uso de Power Query al final del día nos va a facilitar la existencia y nos va a ayudar sobre todo a aquellos que a lo mejor no estén tan familiarizados con la parte de las fórmulas en Excel, se las va a ahorrar. Entonces, ahorita les voy a decir, por ejemplo, qué fórmulas, qué funciones podríamos ahorrar con el buen uso de Power Query. Aquí ya empezamos a hablar de relaciones entre los datos, buscar relaciones a través de toda la información que nosotros tengamos para poder analizarla de la mejor forma. Entonces, está integrado, como les mencionaba, Power Query con Excel y Power BI, es un complemento gratuito, forma parte de la familia de Power BI y puede conectarse virtualmente a cualquier fuente de datos y también lo podemos integrar en la nube. Ahorita vamos a ver los ejemplos para que les pueda ir quedando claro. Entonces, vamos a empezar con esta parte del modelado de los datos. Como les decía, en esta parte ya es más relación de datos, es decir, voy a empezar a buscar, y ya me estoy metiendo un poco a la parte de las bases, a buscar cierto conjunto de mis datos que se relacionen entre una y otra tabla para que yo empiece más bien a hacer relaciones en vez de estar haciendo las fórmulas que tradicionalmente conocemos en Excel como buscar B, como todas las de buscar B o las de contar, esas las podríamos estar ahorrando, podríamos omitirlas, si nosotros empezamos a utilizar Power Query. Entonces, esa es la finalidad de este modelado de datos, el cual vamos a empezar ahorita a ver con la parte de los ejemplos. Voy a compartir el Excel para que empecemos a ver la parte de la base con la que vamos a trabajar. Ok, esta es la base a la que ustedes van a tener acceso
¿Ok? Entendamos que aquí en este archivo nosotros tenemos tres tablas, perdón. Una que es de ventas, una que es de clientes y una sencilla que puse aquí que es de los meses. Cada una tiene ciertos datos y ahorita lo que vamos a empezar a ver es la parte de las relaciones de las cuales les he estado mencionando. ¿Ok? Entendamos que esta parte de la relación de los datos tiene que ver ya un poco más con la lógica y los conocimientos que nosotros vayamos teniendo conforme vayamos utilizando y vayamos metiéndonos en estas interfaces, por lo cual les pido paciencia. Entonces, cabe señalar que Power Query en la versión 2010 de Excel no viene ya integrado como tal, ni tampoco en la de 2013. Hay que descargarlo como un complemento. Directo en la página de Microsoft lo pueden revisar. En la que ya viene integrado es en la versión 360, que es la más reciente, al igual que dentro de esta paquetería ya viene incluido Power BI, que es la interfaz que hoy les estoy platicando. Entonces, nosotros tenemos, les decía, esta parte de la base, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es ingresar a la parte de BI. Esta es nuestra plataforma de entrada de Power BI. ¿Ok? Es muy sencilla, es muy similar a todas las demás que tiene toda la paquetería de Microsoft. ¿Ok? Para lo cual me gustaría que vieran y la conocieran y se fueran familiarizando al respecto. Aquí en obtener datos es como vamos a empezar a conectar nuestra base de datos de Excel. Quiero que vean y puedan observar esta parte en la cual me aparecen todos los motores de bases de datos que yo puedo conectar a Power BI. ¿Ok? Aunque el enfoque hoy por hoy que vamos a ver ahorita nada más es de Excel, quiero que sepan que ustedes pueden también conectar otros como SharePoint, SQL o Access, entre otros, por mencionar algunos, los más conocidos. Entonces yo voy a seleccionar el de Excel y lo voy a conectar. El archivo se llama BD Clientes de Telecomunicaciones. Entonces lo vamos a abrir. Podemos tener los datos en nuestro Excel, ya sea en tabla o nada más guardados en cada hoja sin que estén en formato de tabla. No hay problema. En automático, el sistema me detecta que yo tengo tres hojas con datos para trabajar. Las voy a seleccionar. Si doy clic en cada una, aquí del lado derecho me aparece una vista previa de cada una de estas bases de datos. Entonces voy a seleccionar las tres y las voy a cargar. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad de cargarlas? Si nosotros en un futuro queremos seguir con esta parte de estos mismos archivos, ya nada más yo los voy a ir alimentando y a través de los queries que entendamos de Power Query, que está incluido aquí en Power BI, entendamos que se van a guardar todos los cambios que nosotros hagamos y ya no voy a tener que estar haciendo reportes y reportes. Entendamos que un query al final del día es una consulta, una búsqueda. Entonces, en ese sentido no hay problema al respecto. Entonces, están cargando nuestros datos. Les digo, no hay problema si los tenemos como tabla o como simples datos en cada hoja, no hay problema. Cada tabla va a tener un nombre que va a ser, en este caso, el que tiene aquí las pestañas de mi archivo de Excel. ¿Okay? Entonces, ya las cargó. En la parte derecha, si se dan cuenta, puedo ver que ya tengo aquí las tres cargadas, que eran las que les estaba platicando,
y bueno, es con estas con las que vamos a trabajar. Power BI nos ofrece 3 vistas. Una que son los datos. Bueno, empiezo desde la de abajo. Una es la parte de las relaciones, es decir, cada tabla, aquí la tenemos, a cada tabla le va a hacer un breve resumen con respecto a las columnas que va a incluir cada una de las tablas, ¿ok? Entonces, no es que se llamen igual las columnas, es que tengan datos que sean muy similares para que las pueda conectar. Entonces, por ejemplo, la tabla de clientes tiene como factor común en la tabla de ventas igual la parte del cliente. Y en la tabla de mes y la tabla de ventas no tiene ahorita una relación detectada. Entonces yo me voy a encargar de relacionarlas, nada más voy a arrastrar de aquí a la otra tabla. Y en automático me va a preguntar cuál es ese factor común, ya que no lo logra detectar por sí solo. Entonces yo voy a relacionar el número del mes que aquí tengo con el mes que tengo de este lado. Es decir, aquí es donde yo encuentro la relación. Entonces le voy a dar a aceptar y en automático me crea una relación. ¿Ok? Esto es a lo que me refiero con que, por ejemplo, en la tabla de mes mi columna se llama número, en la tabla de ventas mi columna se llama mes. Al final del día no se tienen que llamar igual mis columnas, pero yo las puedo relacionar porque tienen ciertos valores que son similares. Por eso es que hay una relación y es de la que hoy por hoy yo les hablo. Entonces, la primera vista de estas tres vistas que nos ofrece Power BI, en la tercera nos ofrece la parte de todas las relaciones que vamos a tener en todos nuestros datos. Ahorita tenemos pues 3 tablas muy pequeñas, por ser un ejemplo, pero cuando nosotros vamos teniendo más datos, aquí de forma automática nos va detectando y los va relacionando para que ustedes puedan ver cuáles sí tienen cierta semejanza y cuáles no. La segunda vista es la parte de los datos, es decir, lo mismo que yo veía en mi Excel, lo voy a ver ahora de este lado. ¿Ok? Tengo aquí las 3 tablas. Las 3 tablas aquí las tengo cargadas. Son las mismas que yo tenía en el Excel. Entonces, prácticamente, aquí ya lo que voy a empezar a hacer es ver la parte de el uso de Power Query. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a abrir? Power Query, para que lo abra, me tengo que meter aquí a la parte de las consultas y me va a desplegar una nueva página. Esta página es donde yo voy a poder hacer ya mis consultas e incluso me va a permitir Power Query combinar ciertas tablas, que ahí es donde ya viene la parte que les decía de omitir funciones de Excel, que es buscar B, por ponerles un ejemplo muy sencillo. Yo tengo mi pestaña de mi tabla de ventas. En Excel, aquí me vienen los meses. Aquí vienen los meses en número, con base al mes en el que se efectuó la venta de esta base de datos. Entonces, dependiendo del mes en el que se efectuó dicha venta, me lo va marcando, pero todo está en números, está del 1 al 12, como lo pueden ver. Entonces, pues realmente yo no puedo estar editando uno por uno, porque hablamos de que son casi cerca de 2.900 datos. Entonces, para yo evitarme esa parte, si yo lo hiciera en Excel, tendría que ser un buscar B y lo cruzo contra donde tenga la relación entre números y los meses. Entonces, ahorita voy a omitir esa parte y más bien lo que voy a hacer es una relación de tablas, que eso es lo que me permite y esa es al final del día la maravilla de Power Query. Si se dan cuenta, aquí del lado derecho nos enlista una bitácora de pasos, ¿ok? Donde podemos ir viendo qué estamos haciendo o cada movimiento que estamos haciendo con nuestras tablas para que podamos regresar o bien podamos seguir avanzando. Entonces, vamos a hacer la primera combinación.
de nuestras tablas. Recordemos que aquí no viene la parte del mes. ¿Ok? Entonces yo necesito que este que está aquí de mes lo pueda cruzar con esta tabla sin fórmula y simple y sencillamente hacer que me arroje el mes en mi tabla de ventas. Entonces voy a combinar las tablas. Aquí me viene combinar consultas y ahí es donde va a empezar a trabajar con la parte de, yo estaba en la tabla de ventas, entonces me dice, ok, ¿cuál quieres? Selecciona una tabla y una columna para que pueda ser combinada tu tabla. Entonces voy a seleccionar la tabla de mes. ¿Qué columna es la que voy a relacionar? Pues la que acá dice mes con la que dice número en mi tabla de mes. Y abajo me dice que la selección coincide con las 2817 de las 2817 primeras filas. Entonces quiere decir que sí hay una relación. Entonces, en automático a mí me arroja ya una columna extra, en la cual yo voy a seleccionar, me van a aparecer todas las columnas que yo tendría en mi anterior tabla, es decir, en la tabla de mes con la que hice la relación. Pero yo no quiero que me vuelva a poner el número, entonces le voy a quitar esa columna y nada más voy a dejar lo del mes. ¿Ok? Entonces, de esta forma, yo ya, mediante la relación, sustituí el número del mes por la parte del mes en texto. Digo, es un ejemplo ahorita muy sencillo, sin embargo, es para que ustedes vayan viendo la parte de la relación y lo puedan ver de una forma muy simple, que es lo que busco. Entonces, tengo dos columnas que se llaman mes. Nada más voy a empezar a cambiarles esta parte del nombre. Aquí le voy a poner mes-n para que no las confunda. Y a esta que acabo de cruzar, a la nueva, le voy a poner mes, nada más mes. ¿Ok? Entonces ya tengo combinada la parte de mes con ventas. Ahora quiero que me arroje de mi pestaña de mi tabla de clientes, de qué país es cada uno de mis clientes para poder hacer un análisis de dónde yo hice más ventas o en qué país hice yo más ventas con base al ejemplo que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar la tabla de ventas y la voy a combinar con la parte de mis clientes. ¿Qué es lo que aquí, cuál es el factor común que existe entre estas dos tablas? El nombre de mis clientes. ¿Ok? Igual, si se dan cuenta, abajo me está marcando que sí hay relación con la parte de mis datos. Entonces, ya nada más le voy a dar en aceptar. Y ya, en automático igual, me agrega una nueva columna. Pero me arroja todos los datos. Si yo le doy clic a todas las columnas que ahí están, voy a poder ver todas las que al final del día tiene la tabla de clientes. Entonces, pero yo no necesito todos los datos, solo necesito el país. Entonces, nada más voy a obtener al país. Entonces, ya nada más le voy a cambiar el nombre a mi columna, que quiero que se llame país. Nada más. Si se dan cuenta, ya tengo ahora sí completos todos mis datos para yo poder hacer un análisis. Y del lado derecho están todos los, como mi bitácora, todos los pasos aplicados a esta parte de esta base que yo acabo de hacer a través de Power Query en Power BI. Entonces ya nada más voy a cerrar y a aplicar. Y en automático, si ven aquí, bueno, se está cargando. Y en automático, si se dan cuenta, aquí en mis tablas que me aparecen del lado derecho, ya me aparecen ahora sí todas las columnas, perdón, al final, que entra la del mes y entra la de país, que son las dos que yo hice a través de mi relación de tablas. Esa es la segunda vista. La tercera vista es la parte ya del visualizador de mis reportes para que yo los pueda hacer más atractivos. Al final del día recordemos que lo que buscamos nosotros es
tener los reportes más dinámicos. ¿Y en qué nos puede servir? O muchos me pueden preguntar, pues es lo mismo que Excel. Ya vimos en primera que podemos optimizar esta parte de las consultas sin fórmulas, que eso también nos puede ayudar para aquellos que a lo mejor no manejen todavía tanto las funciones de Excel. Y sobre todo, podemos empezar ya ahora sí con el modelado de nuestra visualización de datos. Ya lo cargamos, ya trajimos la información que nosotros necesitábamos y ya ahora ya podemos empezar a hacer nuestras gráficas ya más, pues de forma ya más profesional y nuevos tipos de gráficos que son los que yo les mencionaba al inicio de la sesión. Entonces, para mí lo más importante de esto es que ahorita, una vez que lo hagamos, también podamos subirlo a la red y que ustedes puedan entender que una de las funcionalidades que en lo particular son muy atractivas de Power BI es que van a poder ustedes transmitir sus datos sin necesidad de que otra persona abra la plataforma a través forzosamente de esta herramienta de Power BI. Entonces, lo pueden hacer también a través del celular, que más adelante les voy a enseñar cómo se va a hacer esta parte, y a través de en línea, ¿no? Y sobre todo que van a poder no ver los datos en plano, sino también poder interactuar con ellos. Esa es la finalidad. Entonces, ¿cómo inserto una gráfica? Pues es muy sencillo. Recordemos que tenemos la tabla de ventas, la cual es la que yo ya le agregué al país y a mi vendedor. Por ponerles un ejemplo, Power BI les ofrece una gama muy amplia de nuevos gráficos que ustedes pueden ocupar para poder salirse de lo tradicional y a la vez hacer sus gráficos también más profesionales. Por ponerles un ejemplo, si yo selecciono una gráfica de país, vamos a interactuar. Si yo les pongo una gráfica de país, aquí me pide de entrada que jale la ubicación. Voy a jalar mi ubicación. Después voy a agregar la parte de mi leyenda. Y se dan cuenta, me empieza a enmarcar en qué países yo tengo presencia y tengo ventas. Eso es lo que se busca. La primera columna, que estoy aquí en el panel de visualizaciones, la primera columna me va a indicar la parte de todos los campos, como si fuera una tabla dinámica en Excel, que ya lo vieron en otras sesiones, me parece. Ustedes van a poder, en la primera columna, en la primera opción, perdón, ver la parte de todos los campos que ustedes quieren que se grafiquen, que se tabulen, sea un mapa de todos los países, o sea una gráfica de barras, o una gráfica de pastel, o una o un funnel, un embudo. Al final del día, ustedes tienen que trazarle los mismos ejes para que lo pueda reconocer el programa y puedan ustedes graficar sin problema alguno. Entonces, de entrada nada más yo voy a poner ahorita la ubicación y el país. No me interesa ahorita graficar latitud y longitud, entonces no hay problema. Más abajo te da la opción de filtros para que puedas tú nada más, si quieres seleccionar ciertos datos, por ejemplo, que solo te marque los de Argentina, no sé, que solo te marque los de Brasil. Estos ya son filtros que ustedes le pueden poner a su reporte. ¿Ok? Posteriormente tenemos la pestaña del formato. Esto es muy atractivo de Power BI, ya que nos ayuda a hacer más atractivos, hablando visualmente, la parte de pues cómo quiero que se manifiesten mis datos. Entonces, por ejemplo, el control tenemos la parte de los estilos de mapa, que me ayuda a cambiar, por ejemplo, si yo lo quiero de forma como se ve aérea, si lo quiero oscuro, si lo quiero, no sé, en escala de grises. Digo, aquí depende. Esta es la ventaja que nos arroja pues esta nueva herramienta de Microsoft, la cual hace que sean muy atractivos nuestros datos. Y no solamente eso, sino que también pues podamos interactuar. Por ejemplo, nosotros al mover el formato podemos también ver qué datos queremos que se resalten, que se destaquen, y también qué datos queremos mostrar al momento de nosotros publicar un informe. Eso es lo más importante de esto. Y que la información ya no sería como una tabla dinámica,
que la pudiéramos estar viendo, a reserva de que nosotros demos ese permiso y se pueda y lo podamos habilitar. Ahorita les pongo un ejemplo. Vamos a poner que tenemos aquí abajo, que ya hicimos este gráfico, ¿no? Aquí abajo viene un modo de enfoque que nos extiende toda la pantalla. Si yo me posiciono sobre el país de Brasil y le doy clic derecho, puedo permitirme mostrar los datos. Es decir, en la parte de abajo me va a arrojar la parte de las ventas que yo tengo con respecto a estos países, o la parte de qué países son los que me está seleccionando. Va a depender, ahora sí, que también de cómo vayamos configurando esta parte de los datos. Ok, me voy a regresar al informe. Eso es, por ejemplo, un gráfico, por plasmar ahorita cualquiera y que empecemos a jugar con la herramienta para que ustedes se vayan familiarizando con la herramienta. Ok. Tenemos otro tipo de gráficos que son también muy atractivos de Power BI, que son los Tree Map. En lo particular, para mí me parecen una excelente forma de cómo nosotros podemos representar nuestros datos, ya que es una gráfica que nos ayuda a ver nuestros datos en forma de cubos, de rectángulos, para que podamos nosotros ir viendo comportamientos de cada uno de nuestros datos. Por ejemplo, en este caso quiero ver en qué países pues yo vendo más o en qué países vendo menos. Así a simple vista yo puedo analizar y puedo ver que pues México, por ejemplo, es el más alto, ¿no? Entonces quiere decir que ahí en México es donde el más grande, perdón, con respecto a los demás. Entonces quiere decir ahí que México pues es un influente, un país, perdón, con mucha influencia en esta parte de las ventas, ¿no? Entonces este tipo de gráficos son los que nos puede ofrecer Power BI, al igual que otros. Y lo que buscamos al final del día es también armar un dashboard, que es un reporte final, para que lo podamos subir a la nube, como ya les había mencionado, y compartir el link, y ustedes incluso también puedan pues, puedan interactuar con él y no tengan problema en ese sentido. Ahorita se los estaríamos compartiendo. Ok, entonces, eso es en cuanto a la parte de los gráficos que ahorita tenemos. Recordemos que lo que yo busco al final del día es que nosotros hagamos el día de hoy un gráfico de esta naturaleza. Power BI tiene la opción de que lo podemos trabajar tanto en la nube como en versión de escritorio. Es decir, lo puedo yo conectar a la parte de mi buscador de Google o Mozilla. Ahí me puedo ingresar mi cuenta y puedo trabajar en línea, o lo puedo yo también trabajar en la versión de escritorio sin necesidad de conexión a internet. Vamos a hacer este dashboard que aquí tengo para que ustedes vean cómo es muy sencillo, y en tan solo unos minutos lo estaremos subiendo a la red para que vean cómo lo comparto a través de un link. Entonces, como les mencionaba, vamos a crear ese dashboard, que este dashboard va a estar compuesto de un filtro que es de todos los meses, las ventas por cada campaña que tiene esta base de datos, es decir, campañas como WhatsApp, como Facebook, o por llamadas, que aparece, el total de todas mis ventas. Vamos a hacer un top ahí de ventas de todos mis vendedores, y del lado izquierdo, en la parte inferior izquierda, vamos a hacer un tree map de todas las ventas que yo tengo por país. Y ahorita vamos a empezar a interactuar con esta tabla para que ustedes, con este dashboard, para que ustedes vean cómo al aplicar un filtro a uno, se le aplica prácticamente a todo el archivo, y de esta forma se vuelven más amigables mis datos, más interactivos, y sobre todo puedo empezar a analizar más cosas. Y de una forma muy ligera, que es lo que les mencionaba en el inicio de la diapositiva, que sea ligera la información a través del motor que es muy veloz y ágil, el de Power BI. Entonces, empezamos por el fondo. Algo que me agrada muchísimo
Power BI es que te ayuda prácticamente como si fuera una presentación en PowerPoint. Eso es algo brutal de esta herramienta, ya que nos ayuda muchísimo a que esto sea más dinámico, ¿no? Entonces empiezo por mi fondo, ¿ok? Aquí me aparece cada que yo selecciono la forma, qué formatos le quiero poner. Para no tardarnos tanto, voy a tratar de rellenarlo con un color claro, ¿ok? Y lo voy a enviar al fondo. ¿Ok? Posteriormente ya voy a empezar a agregar mi trimap, donde quiero evaluar la parte de mis ventas por país. Voy a jalar la pestaña del país al grupo y la pestaña de los valores, ya que quiero ver qué valores tengo en cada uno de mis países. ¿Ok? Lo voy a agregar. Muy bien. Posteriormente voy a agregar una gráfica de pastel, donde voy a evaluar mis ventas por campaña. Ok, es un gráfico tradicional, pero este es dinámico. Eso es lo importante de esto. Ahorita les enseño a qué me refiero con dinámico. Aquí quiero saber, por ejemplo, la parte de mis ventas por la campaña que tengo en la base de datos. La cual esta va a ir en función de los criterios que yo le vaya determinando a la parte de mi filtro general. ¿Ok? Que mi filtro va a ir por mes. Hablamos de que esta base que yo ahorita les compartí tiene que ver con todo lo de un año de ventas del ejemplo que estamos realizando. Por último, vamos a ver la parte de un top, donde vamos a enlistar, por ejemplo, a los mejores vendedores de esta empresa, por ejemplo. Que es igual mediante una gráfica. Aquí igual agrego a mis vendedores. Y en automático, si se dan cuenta, me los ven listando del mayor al menor. Esto lo podemos ir configurando, no hay problema. ¿Ok? Y por último, algo que me agrada mucho de esta también herramienta es la parte de las medidas que yo puedo ir agregando, las cuales voy a agregar ahorita una. Son tarjetas, perdón, no se llaman medidas, son tarjetas en las cuales quiero que me arroje cuántas ventas son en total o por mes. ¿Ok? Si se dan cuenta, lo hice muy sencillo. Nada más fui arrastrando y relacionando mis tablas para que yo pudiera ir poniendo y plasmando mis datos sin problema alguno. Entonces, ya nada más me falta agregar un filtro. A diferencia a lo mejor de las tablas dinámicas en Excel, aquí nosotros sí tenemos que estar plasmando los filtros de forma independiente, ya que aquí los filtros se van a comportar no solo para una tabla o un gráfico, como en un gráfico dinámico de Excel. Aquí el gráfico va a tener, toda la hoja va a tener el filtro que nosotros pongamos.
aquí, bueno, que se le llama segmentación de datos. Aquí nosotros lo vamos a poner. Y lo vamos a poner por el mes, que ya habíamos hecho el cambio en el cual el mes me iba a quedar de esta forma. ¿Ok? Entonces ya nada más es editar la parte del formato de cada uno de mis formas que yo aquí tengo. Digo, por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando un poco para que alcancemos a verlo en línea. ¿Ok? Bueno, entendamos. Power Query al final del día nos ayudó muchísimo en esta parte de la relación de las tablas. Entonces recordemos la parte de las trivias que vamos a tener. Una de ellas es ¿qué es Power Query? Y la otra es si Power BI, va a sustituir a Excel. Esas son las dos trivias que nosotros vamos a tener el día de hoy. Ya las estuvimos abordando a lo largo de la clase. Entonces, de todos modos, ahorita yo sigo atento a las dudas que vayan teniendo. Recordemos, la primera es qué es Power BI y la segunda es si Power BI va a sustituir a Excel. ¿Okay? Que ya ahorita ya lo estuvimos platicando. Entonces, continuando, ya entrando en la recta final, vamos a publicar el archivo, que esto es lo que les mencionaba. Me encanta de esta plataforma, ya que podemos generar la interfaz. Obviamente primero me pide que lo guarde. Lo voy a guardar primero. Y ya posteriormente me pide obviamente que inicie sesión. Voy a iniciar, ¿ok? Recordemos que si no iniciamos esta parte de sesión, no vamos a poder subir esta parte de los archivos y no los vamos a poder trabajar en línea. Por eso es muy importante que lo hagamos, ¿ok? Entonces yo voy a iniciar. Okay. Ya está. Inicia sesión. Y dentro de la interfaz, en automático me va a aparecer que le está cargando. Lo va a subir a la plataforma de Power BI en línea. ¿Ok? De hecho está muy interactiva esta parte. Le voy a dar clic. Me dice que ya se acabó la operación de forma exitosa. Lo vamos a abrir. Y aquí en Power BI voy a poner entendido. ¿Ok? Aquí ya me lo está abriendo. Cabe señalar que la versión tanto de escritorio como la versión en línea son muy similares. En ambas, si se dan cuenta, es el mismo panel. Lo voy a abrir. Me da todavía aquí opciones de que yo pueda editar, de que pueda trabajar. Entonces, no necesariamente ustedes, si adquieren alguna licencia de Microsoft, la van a tener que trabajar en versión de escritorio. También la pueden trabajar en línea. Eso es también una de las cosas atractivas de este nuevo
de este complemento de Microsoft. Entonces, ya nada más, aquí voy a seleccionar el archivo que ya tenía al final para que lo puedan ver. Ya nada más para publicarlo, una vez que ya lo tenemos, que este es el final que esperábamos, le vamos a dar en archivo y vamos a dar en publicar en la web. Y en automático nos da dos opciones, una para que lo podamos insertar a lo mejor en una página web o en un blog, que eso es algo también muy bueno, y nos da también el link para que lo podamos abrir en línea. Y ya lo puedan compartir pues, con todos sus colegas o con la parte de su equipo de trabajo, sin necesidad de que ellos tengan instalado siquiera el programa de Power BI. Y cabe señalar que también esta herramienta ustedes la pueden descargar en su teléfono y ahí también tener a la par la parte de sus reportes, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo interactuamos o qué es lo atractivo o dónde está la parte dinámica que implica trabajar con Power BI? Son la parte de los filtros que nosotros vamos a poder ir realizando. Por ejemplo, si yo selecciono un mes, en automático lo que les decía de los filtros, me va a sacar solamente la información de ese mes. Permítanme. Por ejemplo, aquí seleccioné enero y en automático me da en enero, por ejemplo, en mi top de ventas, quién fue el que hizo más, quién fue el que hizo menos. Me da aparte también en qué países vendí durante este mes. Me da aparte de qué campaña fueron cada una de mis ventas, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y el total de ventas, que es la parte de las etiquetas que aquí les mencionaba, ¿no? Esa es la parte atractiva. Por ejemplo, si yo selecciono de enero de la campaña de llamadas, un ejemplo, me arroja solamente los datos de en qué países yo vendí ese tipo en esta campaña o qué vendedores tuvieron ventas de esta parte de esta campaña. Entonces, aquí es donde nosotros podemos empezar a jugar con esta parte de la información. Puedo seleccionar al país, ver quiénes fueron los vendedores que realizaron ventas en dicho país. ¿Okay? Ya por último, vamos a ver la parte de estos reportes ahora ya desde nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces voy a conectar el teléfono. Vamos a abrir la aplicación. Está tanto para Mac como también para Play Store. ¿Okay? Entonces la pueden descargar sin problema alguno. Está para ambas plataformas. Y también es una parte muy práctica el que ustedes puedan llevar desde la comodidad de su celular la parte de estos informes que ustedes van teniendo o que van desarrollando y que ya no tienen que cargar con todo el peso de la base de datos, sino simplemente ya ver el resumen y extraer lo que realmente a ustedes les interesa. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la cual ustedes pueden interactuar. Yo ahorita espero les compartan todos los links para que puedan entrar, puedan ver, incluso ir trabajando con los datos, ¿no? Pueden ver ahí la información de cada uno de los filtros que maneja Power BI. Y les decía, también nos da la opción de engrandecer a lo mejor por ejemplo, esta gráfica de pastel, la puedo hacer incluso también más grande, puedo regresarme. Todo al final del día me da siempre la opción de yo poder pues verlo de forma ya más en grande, sin necesidad de que cierre mi archivo o de que tenga algún problema. ¿Ok? Entonces, prácticamente esa es la parte de la dinámica que nosotros tenemos a través de Power BI. ¿Ok? Entonces, damos un
un espacio para las preguntas. Bienvenidas todas sus preguntas, chicos. Gracias por la clase. Bueno, pues las preguntas de los alumnos en general era ¿cómo descargamos Power BI? ¿Cómo vemos este programa? ¿Cómo se tiene acceso? Ok, este programa lo pueden descargar desde la plataforma de Microsoft o a través de office360.com. Así lo pueden buscar en Google o en cualquier navegador y les va a aparecer en automático esta parte de toda la paquetería. Ahora sí que con base a lo que ellos requieran para que lo puedan adquirir. Para que lo puedan adquirir, perfecto. ¿Tiene algún costo? Sí, así es. Va a depender de las aplicaciones que ellos requieran, de la versión, pero sí tiene un costo. Pero ya viene incluida esta herramienta de Power BI, viene incluida en la nueva versión de Office. Entonces, prácticamente, la mayoría, seguido estamos renovando nuestra licencia y ya viene incluida este complemento de Excel. Ok, perfecto. Bueno, decía que igual se podía trabajar en línea, que era una de las preguntas también de nuestros alumnos, ¿no? Que si lo podíamos trabajar en línea o en una página, que puede ser las dos bases, ¿no? Una en tu computadora y la otra Así es. En otra interfaz. Así es. Ese es uno de los grandes atractivos de esta plataforma, que podemos nosotros trabajar en línea sin necesidad de tener instalado el producto en la computadora. Entonces, esa es también una de las funcionalidades, o que podemos trabajar a través de distintos dispositivos, ¿no? Ok, y otra de las preguntas es ¿en dónde aprendemos a usarlo? Bueno, al final del día hay distintos cursos, igual en línea, hay escuelas que están enfocados a esta parte, incluso hay ciertos webinars, ¿no? En YouTube y toda esta parte. Ok, bueno, para checarlo también en esta clase magna, Sí, lo vean, ¿no? Poco a poco, y por eso decían que si daba algún curso, profesor, sobre eso. No, por el momento todavía no, pero sí estamos en planes. Ok, pero pues entonces lo comencemos para que dé un curso de otras herramientas, por supuesto, y imagino que esta pues nos ahorró muchos pasos, como lo decías, en comparación de Excel, ¿no? A lo mejor unas fórmulas que no habría mucho que meter, y ya una información muy precisa, ¿no? Ahí está incluso por la región del país y todo, por las regiones, está muy padre, ¿no? Sí, eso es al final ya lo que trata esta parte de hacer más dinámicos los datos y que todo fluya también más fácil. Si te diste cuenta, no se trababan los datos y era una información muy amplia, ¿no? Que es lo que buscamos. Perfecto, bueno, pues vean nuevamente la clase magna para que lo hagamos paso a paso. Si tienen dudas, síganos escribiendo en los comentarios, y bueno, para que el profesor nos dé la respuesta. Nosotros estamos tras de él para que les responda. Y bueno, pues nos vemos en la próxima clase magna, ya mañana, la última, y muy atentos ya al post que vamos a poner al final de la clase para que nos puedan mandar las respuestas, y vamos a ver quiénes son los ganadores. Les recordamos, su Kit Utel, una promoción a su colegiatura y además una beca especial para que los demás también se sumen a esta comunidad de conocimiento y puedan estudiar con nosotros. Hasta mañana. Muchas gracias.